Aquí nos encontramos aquí en un operativo de la Fiscalía General de la República. Elementos federales tienen rodeada la casa de Fausto Corrales, acusado de ser testigo indirecto de la presunta traición a El Mayo y testigo directo del asesinato de Héctor Melesio Cuen, el diputado federal electo acusado de ligas con el cártel de Sinaloa. Los motivos para que las autoridades busquen a Fausto Corrales giran en torno a que presumiblemente él acompañó en todo momento a Héctor Melesio Cuen desde que llegó al punto de reunión con El Mayo Zambada hasta que se llevó el cadáver al hospital. Es más, Fausto Corrales también es señalado de impulsar la versión falsa de que a Melesio Cuen lo mataron en un asalto en una gasolinería, y no solo eso, también puede ser el puente que une a la delincuencia organizada con la clase política de la entidad, pues es hijo de un ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues aquí observamos una camioneta azul, elemento de la Fiscalía, al llegar aquí a hacer cobertura de este evento. El operativo se ubica aquí, en la privada Pueblo Bonito Residencial, ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, aquí vive Fausto Corrales, quien acompañó al diputado federal electo por el PRI, Héctor Melesio Cuen, durante el día en que fue asesinado. A Fausto Corrales lo acusan de ser quien manejó una camioneta Raptor blanca modelo 2024, identificada por la Fiscalía General de la República como uno de los vehículos utilizados en torno al presunto secuestro de El Mayo Zambada y su traslado junto con Joaquín Guzmán López a la pista desde donde partieron con rumbo a Estados Unidos el pasado 25 de junio. Por ese motivo, Fausto Corrales es considerado testigo clave en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen. Solamente es la privada Pueblo Bonito, aquí por el Boulevard Rotarismo, en el sector Tres Ríos. Aquí vemos las unidades particulares de la Fiscalía General de la República. Los elementos se encuentran en este punto. De acuerdo con la carta escrita por Ismael Zambada, momentos antes de su presunto secuestro, vio y saludó a Héctor Melesio Cuen, a quien vio acompañado de uno de sus ayudantes. Autoridades sospechan que ese ayudante pudo ser Fausto Corrales, quien es el dueño de la camioneta en donde fue trasladado Melesio Cuen a la clínica privada en donde se confirmó su fallecimiento. Sin embargo, la duda es de dónde provenía el cadáver de Melesio Cuen, de la gasolinería donde presumiblemente fue víctima de un asaltante, o de la finca San Julián, donde según El Mayo fue allí donde en realidad lo asesinaron. Es por ese motivo que la Fiscalía General de la República está interesado en Fausto Morales, debido a que tiene información muy importante que aportar sobre la muerte del diputado electo y quizás sobre la reunión de los capos en la finca San Julián. Pero eso no es todo. Fausto Corrales es hijo del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor Antonio Corrales Burgueño, actual líder del Partido Autónomo Sinaloense, ese partido político que fundó junto con Héctor Melesio Cuen. De acuerdo con las autoridades, el ex rector fue quien aseguró inicialmente a la Fiscalía de Sinaloa que a Héctor Melesio Cuen le habían disparado en un intento de robo de un vehículo en una gasolinería. Esa versión fue tomada como válida por la Fiscalía Estatal, pero desmentida más tarde por la Fiscalía General de la República, lo cual motivó a la renuncia de la fiscal de Sinaloa. Dicho de otro modo, de ser ciertos los señalamientos, el ex rector mintió sobre un asesinato en donde estuvo presente su hijo, y la Fiscalía del Estado validó esa mentira sin que hasta el momento haya un solo funcionario sancionado al respecto. Incluso el video que la Fiscalía Estatal presentó para tratar de validar la versión del asalto fue considerado por la Fiscalía General de la República como no probatorio, debido a que no se acredita la comisión de un homicidio alguno en esa grabación. El operativo de la FGR en la residencia comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana de este sábado 24 de agosto. Hasta el momento en que hago este video, ninguna autoridad ha informado sobre lo que está ocurriendo ni sobre las acciones emprendidas, de tal forma que se ignora si acudió para entregarle un citatorio a Fausto Corrales, si quisieron detenerlo, si iban a hacer un cateo o si iban por otra diligencia relacionada con el caso. De hecho, la prensa local ha denunciado prepotencia en el actuar de los agentes, producto de lo delicado de la situación. En esta unidad azul es donde los elementos bajaron prepotentemente a entorpecer la labor periodística, amenazando con tomar acciones legales solamente por estar en este punto. Estamos en vía pública
La Fiscalía General de la República ya había citado a declarar en más de 2 ocasiones a Fausto Corrales para que amplíe su declaración sobre los hechos. Comenzó a ser citado a raíz de la publicación de la carta por parte de Ismael Zambada. Como parte de las investigaciones, las autoridades han revisado también el historial de llamadas del diputado federal electo. Actualmente, autoridades sospechan que Fausto Corrales no solo llevó el cadáver a la clínica, sino que también pudo estar presente en la finca San Julián, en donde presumiblemente se reunirían el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, Héctor Melesio Cuen y el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. Es por ese motivo que la FGR investiga si ese ayudante de Melesio Cuen al que el Mayo menciona en su carta es Fausto Corrales. En su primera declaración, Fausto Corrales había afirmado que el ataque contra Cuen se produjo durante un intento de robo de la camioneta en la que viajaban. Según su versión, la agresión ocurrió en una gasolinería ubicada en la salida al norte de Culiacán. Sin embargo, la Fiscalía General de la República descartó la veracidad de esta versión, motivo por el cual continuó citando a Fausto Corrales. A la par de la ampliación de las investigaciones, en la entidad continúa la zozobra ante una posible escalada de violencia producto de reacomodos al interior del cártel de Sinaloa. Por ahora, este viernes 23 de agosto, un hombre fue encontrado asesinado a tiros en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, cerca del campo agrícola El Trébol. El cuerpo presentaba varios impactos en el pecho y fue localizado sobre un camino de terracería. En tanto, en Estados Unidos, el Mayo rechazó la moción del gobierno de Estados Unidos para ser trasladado de El Paso, Texas, a Nueva York. El abogado de El Mayo, Frank Pérez, argumentó que no existe un motivo claro para trasladar a su cliente a Nueva York, sobre todo cuando el proceso en Texas ya está en marcha y se ha fijado un calendario preliminar. Y este 23 de agosto también la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, luego de las acusaciones en su contra de presuntas ligas con el cártel de Sinaloa y con políticos cercanos a la delincuencia organizada. El respaldo de la morenista llegó también un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, finalmente aceptó la posibilidad de que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República cite a declarar al gobernador de Sinaloa para que hable sobre lo ocurrido sobre el Mayo Zambada. Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, pero si la Fiscalía considera que es importante para la investigación, todos los ciudadanos estamos obligados. Sería sano que... En el caso de autoridades, todos. Sería óptimo que fuera voluntaria esta declaración del gobernador, ¿no? Que lo decida la Fiscalía.